Vaya con la casita. Estoy aquí viendo las páginas de interview. ¿Te ha gustado? Bueno, vamos a hablarles de un... espera, que de pronto me he puesto así en la portada. Una señora en pelotas, como es el interview. Bien, no ríais, empecemos. Gerardo Díaz Ferrán hoy es la estrella invitada de El Territorio Negro. Fue presidente de los empresarios españoles. Solo pensarlo, a uno se le ponen los pelos de punta. Bien, 3 años estuvo al frente de una de las principales compañías de viajes de España. Y luego durante décadas. Era el paladín de bajar los sueldos y trabajar más. Era un hombre que estaba todo el día, hay que trabajar más. Se refería a los trabajadores, por supuesto, no a él. Hace un par de años su empresa Viajes Marsans quebró, dejó en la calle a miles de trabajadores, dejó en tierra a miles de viajeros y sin cobrar a montones de acreedores. Hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles van a contarnos cómo este señor, este tipo, intenta burlar la acción de la justicia ocultando su millonario patrimonio. Bueno, empecemos recordando en qué situación se encuentra hoy Gerardo Díaz Ferrán. Legalmente hablando, quiero decir. ¿Está acusado, está procesado, está en su casa, está en la cárcel? No, está en su casa, pero está imputado por un juez de la Audiencia Nacional, por Santiago Pedraz concretamente. ¿De qué se le acusa? Pues se le acusa de apropiación indebida, es decir, de quedarse con 4.400.000 euros que más de 4.000 clientes pagaron para poder viajar con sus empresas, con las empresas de Díaz Ferrán y de su socio, de Gonzalo Pascual, que también está imputado en la misma causa por esos mismos hechos. Los perjudicados eran casi todos clientes de Marsans y de otras compañías del grupo, Tiempo Libre, Rural Tours, Viajes Crisol, Trapsa. Y a todos estos perjudicados hay que sumar también los de Air Comet, o sea, la compañía aérea de Díaz Ferrán, que también se hundió un poquito antes, ¿no? Eso es. En diciembre del año 2009, el Ministerio de Fomento retiró la licencia a Air Comet por la situación de insolvencia en la que se encontraba. La empresa presentó un ERE para toda la plantilla, 640 trabajadores se quedaron en la calle y unos 7.000 viajeros se quedaron en tierra. La mayoría eran personas con billetes transatlánticos que viajaban a uno y otro lado del océano. Sí, además aquí llueve sobre mojado porque la mayoría eran personas que viajaban o desde Colombia o Perú o Bolivia, gente trabajadora, humilde, y eso además ocurrió en plena Navidad, así que imagínense el panorama, seguro que aún lo recuerdan. Lo de Air Comet fue el principio del fin de Díaz Ferrán y de las empresas, creo recordar, ¿no? Fue el punto de inflexión. Lo cierto es que desde el año 2009, desde principios de 2009, la cosa iba bastante mal. Las empresas del grupo habían dejado de pagar a la agencia tributaria, habían dejado de pagar a proveedores, a la Seguridad Social, y Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, que eran las cabezas visibles y los dueños del grupo Marsans, decidieron dar un paso que ahora les ha vuelto a poner frente a la justicia, una huida hacia adelante. ¿Y qué paso fue ese? Es decir, ¿qué huida fue esa? Las empresas hoteleras y el resto de proveedores dejaron de contratar con Marsans porque no pagaba, el grupo turístico no pagaba, y entonces Díaz Ferrán y su socio Pascual hablaron personalmente con los responsables de esas empresas y les ofrecieron como garantía de las deudas no solo su palabra, que entonces todavía tenía cierto valor, no olvidemos que era el jefe de los empresarios españoles, sino que les dijeron además que avalarían con su patrimonio personal las obligaciones ya contraídas o las que se contrajeran en el futuro. A ver, ¿cómo y esto cómo es posible? Sobre todo, ¿cómo se lo tragaron esos empresarios que fueron allá a decir que, bueno, que ponían sus casas, digamos, ¿no? Eso es. Su patrimonio. Lo que hicieron Díaz Ferrán y Pascual fue emitir pagarés que estaban avalados con el gigantesco patrimonio que ellos tenían y que ciertamente era enorme. Era un patrimonio formado por casas, por fincas, por barcos, por coches de lujo, por complejos hoteleros. Todo el imperio que habían formado durante décadas era lo que avalaba esos pagarés con los que se comprometieron con las empresas que contrataban. Claro, cuando uno firma un pagaré llega un día en que vence, llega la fecha de vencimiento y entonces, ¿qué ocurre? ¿Se cobran esos pagarés? ¿Las empresas que contrataban con Marsans pudieron hacerlos efectivo o pasó lo que me imagino? Bueno, dentro del territorio negro ya sabéis, casi todos se imaginan. Todo acaba mal. Como estamos aquí, todo acaba mal. No se cobró ninguno. ¿Ni uno? Ni uno. Así que los acreedores siguieron el procedimiento habitual en estos casos, iniciaron lo que se llama juicios de ejecución cambiaria. Si los pagarés no se habían cobrado, la justicia tenía que ejecutar los avales, es decir, embargar los bienes con los que los pagarés habían sido avalados. Oye, ¿y de cuánta pasta estamos hablando? O sea, ¿cuántos pagarés son los que deben Díaz Ferrán y el socio? Pues no se sabe con exactitud, porque hay multitud de procesos abiertos, no están centralizados en ningún lado, pero solo 4 grandes empresas del sector, 4 grandes empresas de hoteles y de servicios turísticos, que han denunciado a los responsables de Marsans, tienen pagarés impagados por importe de 45 millones de euros. Solo 4 empresas. 4 empresas, 45 millones de deuda. ¡Qué barbaridad! Y mientras esto ocurría en España, ¿qué estaba pasando en las empresas de esos señores? Estamos en 2010, Díaz Ferrán todavía presidía la Confederación de Empresarios. Pues hace 4 días que presidía la COE. Hasta diciembre de 2010. Claro. Los acontecimientos se precipitaron entonces. En junio de 2010, Viajes Marsans quebró y se dictó concurso necesario de acreedores. Según un auto judicial, y leemos textualmente,
La falta de liquidez del grupo Marsans y su posterior insolvencia se debió a salidas de tesorería por importe de más de 250 millones de euros que se produjeron desde Viajes Marsans hacia empresas vinculadas con Díaz Ferrán y Pascual. O sea que una vez más pillaron el dinero, agarraron el dinero de su empresa y se lo llevaron tan ricamente, ¿no? No es tan fácil. Los acreedores lo que dicen, lo que piensan, es que los dueños de Marsans habían tejido una endemoniada maraña de empresas, verdadera ingeniería financiera, para ir escondiendo poco a poco su patrimonio y el de todas sus compañías. De hecho, ellos mismos, como personas físicas, no como personas jurídicas, fueron declarados en concurso de acreedores necesario en noviembre del año 2010. Los juzgados que se han hecho cargo de todos estos concursos han cifrado en unos 400 millones de euros la cantidad de dinero que deben hoy Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual Arias. O sea, deben 400 millones de euros, que por supuesto no sé, me imagino que nunca pagarán, ¿no? Eso es lo que se temen los acreedores, ¿no? Que en todos los juicios hasta ahora han visto... Acreedores que son empresas que han prestado un servicio. Claro, claro. Claro, y que igual también las han hundido, porque hablamos de una cifra muy importante. En todos los juicios han visto cómo no han podido enganchar los bienes ni el dinero necesario para saldar, para cobrar esas deudas, ¿no? Te vamos a poner un ejemplo contando cómo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual salvaron, por ejemplo, hasta lo que tenían dentro de sus casas. ¿Muebles incluso? O sea, ¿ni siquiera han podido embargarles los objetos de valor que tenían dentro de su casa? Eso es. Mira, NH Hoteles, una cadena muy importante, que es una de las empresas a las que Marsans debía un montón de dinero, después de mucho litigar, de mucho pelear, logró que un juzgado embargase el contenido de las casas de Díaz Ferrán y Pascual. Y además logró que se hiciese una especie de registro, ¿vale? Todo lo que había allí dentro y que en buena lógica era de su propiedad quedaba embargado. Así que un buen día apareció la comisión judicial para llevarse todo lo que encontrase de valor en las casas. Pero no se pudieron llevar nada. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué ocurrió? No pudieron porque los dos empresarios aparecieron con unos contratos firmados días antes, según el cual el contenido de sus casas, de las suyas, de las particulares, era la garantía de una deuda que tenían con una persona, un tercero, el mismo, que curiosamente era socio de ellos en otra compañía. Así que, pese a la sospecha de que todo era una trampa, un truco para no pagar, el embargo quedó paralizado y la comisión judicial se fue de las casas con las manos vacías. Pues pero vamos a ver, un contrato firmado unos pocos días antes y con un socio paraliza esto. Y con el mismo ordenador, además, que se ve que los dos papeles están hechos... ¿Pero cómo es posible, de verdad? A veces. Sí, pero lo cierto es que así, gracias a eso, Díaz Ferrán y Pascual pudieron salvar valiosísimos enseres entre los que hay, y vamos a leer textualmente del inventario que ellos mismos aportaron, ¿eh? Una docena de alfombras persas, varios jarrones y muebles chinos, muebles de caoba, equipos de audio y vídeo de la marca Bang & Olufsen, un gimnasio completamente equipado, infinidad de cuadros, una bodega de vinos, colecciones de tapices, de cucharas y hasta una lámpara de huevo de avestruz. Hasta lámparas de huevo de avestruz. Bueno, habéis explicado, ya nos hacemos una idea de cómo se libraron del embargo de todas esas cosas que había en sus casas. Y imagino que la misma técnica la aplicarían a lo demás, ¿o no? Esa y una mucho más compleja, ¿no? Una estrategia más complicada, según denuncian los acreedores, ¿no? Además, contaron con la colaboración de una persona conocida por su, digamos, afición a comprar empresas que no es que estén en apuros, sino que están en la absoluta ruina, ¿no? Un señor que se llama Ángel de Cabo, que es la misma persona que le compró todas las empresas a Ruiz Mateos. Uy, atención al nombrecito, ¿eh? Y al personaje. Ángel de Cabo. A ver, ¿esta señora a qué se dedica? ¿Compró el grupo Marsans entero? Sí, lo que pasa es que de manera algo más complejo, que lo vamos a intentar explicar, aunque entiendo que es complicado y no sé si seremos capaces, ¿vale? Lo que hicieron las empresas de Cabo, que también ha sido denunciado por los acreedores de Marsans, fue ir comprando compañías que a su vez eran propietarias de otras empresas o que simplemente eran empresas patrimoniales, es decir, tenedoras de patrimonio, ¿vale? Los acusadores de Díaz Ferrán y de Pascual lo que creen es que se trata de ventas ficticias, que no se hicieron, que no se pagó nada por ello y que en realidad ellos, Díaz Ferrán y Pascual, continúan teniendo el control de todos esos bienes y de todas esas empresas. O sea que en realidad no los habrían vendido. Simplemente lo que han hecho es ocultar todos esos patrimonios, esos bienes, para evitar que cualquiera de los acreedores se los pueda embargar o se los pueda quitar. Ese es el truco del asunto. Lo que dicen los acreedores es que esto es lo que han hecho los dueños de Marsans, ¿no? Vamos a leer textualmente un fragmento de la denuncia de la Audiencia Nacional. Desde mediados del año 2010, los señores Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán han llevado a cabo un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales, con la finalidad de intentar eludir sus innumerables e importantísimas obligaciones de pago. Y para eso es para lo que han contado con ese liquidador, con ese experto, con ese tal Ángel de Cabo. Seguro que nos podéis poner ejemplos de cómo se hace eso. La denuncia presentada en la Audiencia Nacional, que es una denuncia muy amplia, de más de 50 folios, detalla varias operaciones, algunas de ellas muy complejas,
páginas en las que se venden, por ejemplo, sociedades con patrimonios valorados en cientos de millones de euros, pues se venden esas sociedades al señor de Cabo por apenas 3.000 euros, ¿no? Pero vamos a dar los ejemplos, más llamativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que dan una perfecta idea, además, de cómo vivían y cómo viven todavía estos señores. Vivían y viven, quédense con el presente de indicativo, que esto no es una cosa del pasado. Veamos qué bienes son esos a los que la justicia ni los acreedores han podido llegar porque están bien protegidos y que son los que esta semana publicáis con fotografías incluso en la revista Interview. Como casi siempre, los bienes no están a nombre de personas físicas, sino de sociedades, ¿no? Casi siempre sociedades patrimoniales. Y así estaban, por ejemplo, 2 apartamentos que la hija de Gerardo Díaz Ferrán compró en el año 2007 en Nueva York, en la mejor zona de Manhattan. Muy cerca, muy pegado a Central Park y muy cerca de sitios como el Museo de Ciencias Naturales o el edificio Dakota. En la puerta mataron a John Lennon y en el que todavía vive su viuda, Yoko Ono. O sea, imagínense, 2 apartamentos justo enfrente de Central Park. Creo que todos los que conocemos y amamos Nueva York hemos soñado con tener un apartamento en un lugar así, ¿no? A saber, bueno, seguro que lo sabemos, ¿qué precio pagó por esos pisos, por esos apartamentos? Pues son 2 de distinto tamaño, y por el pequeño, que solo tiene una habitación, un salón y un cuarto de baño y una pequeñísima cocina, pagó $2.800.000. Bueno. Y por el grande, de 2 habitaciones y otros tantos cuartos de baño, se pagaron $7.800.000. Pero claro, este último piso está orientado, todas sus ventanas, a Central Park. Todas las habitaciones, el salón, tienen vistas al parque más famoso del mundo, seguramente. Y esos no son de los más caros. En el mismo edificio, que es el edificio que ocupa aparte el Hotel Plaza también, los pisos más altos y los más grandes se venden hasta por $45 millones. O sea que, aun comprando de los pequeñitos, pagaron más de $10 millones por 2 apartamentos. Es mucha pasta. Y sin embargo, la justicia española no ha podido embargárselos, ¿no? No, y no solo eso, parece que ha llegado tarde porque las sociedades a cuyos nombres se compraron esos apartamentos pertenecían a otra sociedad y esta fue vendida, como no, a una empresa de Ángel de Cabo. Otra vez Ángel de Cabo. Pero además uno de esos 2 apartamentos, el más pequeñito, fue vendido hace muy poco, en agosto de 2011, por más de $2 millones, según hemos podido comprobar en la inmobiliaria de Nueva York que se hizo cargo de aquella venta. O sea que la justicia no ha podido llegar tampoco a embargar ni a inmovilizar ese piso de Díaz Ferrán. Y habrá más cosas, imagino, habrá más patrimonio todavía. Sí, uno de los complejos hoteleros más grandes de Europa, el Bellevue Club, en Alcudia, en Mallorca, con 1.500 apartamentos y 250.000 metros cuadrados, también pertenecía a una de las sociedades del grupo Marsans y ahora anda en mano, naturalmente, de las empresas de Ángel de Cabo, ¿no? Otra vez Ángel de Cabo. En esa misma situación se encuentran hoteles en Cuba, en República Dominicana, en México. Claro, fíjense, estamos hablando de muchísimo dinero que no ha podido ser empleado para pagar a las personas a las que debe tantísimo dinero, a los acreedores de Marsans. O sea que parece que la justicia en este caso, por ser moderada, ha sido lenta, ¿no? Lenta y muy... Y me muerdo la lengua. Muy inútil, muy inoperante, porque además hay bienes verdaderamente llamativos, ¿no? La misma sociedad que poseía los apartamentos de Nueva York es la dueña de un yate de 27 metros de eslora, bautizado con el nombre de la mujer de Díaz Ferrán, Raquel, pero al revés, Lecuar. Y la justicia tampoco ha podido llegar a quitarle al expresidente de los empresarios españoles un coche valorado en $500.000, 83 millones de pesetas. Pero vamos a ver, ¿qué hace un coche de 500.000 euros? ¿Qué coche puede ser ese, Dios mío? Pues todos lo estamos pensando, un Rolls Royce, naturalmente, un Rolls Royce Phantom, concretamente. Es una verdadera joya de 4 ruedas con la que Gerardo Díaz Ferrán se paseaba por Madrid. Bueno, y aún lo tiene, ¿no? Sí. O sea, si quiere, ahora mismo puede oírlos en la radio un juzgado desde el Rolls paseándose, con un par. Un juzgado llegó a embargar ese coche, ojo, pero el expresidente de la COE presentó en el juzgado una factura según la cual le había vendido el coche a... Ángel de Cabo. Eso es. No. ¿Sí? A otra empresa, empresa de Ángel de Cabo. Pero esto es una tomadura de pelo, por Dios. Eso es lo que dicen los acreedores, que no han cobrado, ¿no? Y siguen sin cobrar. ¡Hombre! Se vendió a una empresa de Ángel de Cabo según una factura que es falsa, dicen los acreedores de Marsans en la denuncia. El Rolls se habría vendido por 200.000 euros a una sociedad vinculada a este de Cabo y por tanto ya no se podía embargar. Para no ser repetitivos, en esa misma denuncia los acreedores dan cuenta de cómo Pascual y Díaz Ferrán han ocultado por métodos similares fincas de caza, fincas en Portugal y propiedades en Costa Rica. Bueno, yo no sé ustedes, pero es fácil ponerse en la piel de cualquiera de esos pequeños empresarios, porque hay medianos, pero también hay pequeños empresarios, a los que la quiebra y los impagos de estos tipos debió hacer un daño irreparable, y debe ser muy frustrante, por no decir otra cosa, saber que la justicia puede hacer tan poco y que va con esa lentitud, convirtiéndola en profundamente injusta en este caso.
Sí, es cierto. Gonzalo Pascual y Díaz Ferrán se han asesorado muy bien. Deben tener muy buenos abogados, muy buenos asesores, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, de que cuando la justicia empezó a intervenir, en las cuentas del expresidente de la COE había 317 euros nada más en todas las cuentas. Qué bien lo hace el señor. Y su única fuente de ingresos oficial, es decir, el único dinero que se podía embargar de un sueldo, era un sueldo de 700 euros al mes brutos que cobraba de una compañía de estaciones de servicio. De hecho, Gonzalo Pascual dijo en una petición de pensión alimenticia que tanto él como su esposa estaban, y abro comillas, en una situación de precariedad económica y, por tanto, de necesidad. ¿Una pensión, has dicho? A ver, ¿esto cómo va? Bueno, Gonzalo Pascual, como Díaz Ferrán, no puede tomar oficialmente ninguna decisión sobre la administración de sus bienes, porque se declaró en concurso de acreedores, dijo que no podía pagar, y desde entonces un administrador judicial se encarga de esas decisiones. Así que hace un año pidió al juzgado oficialmente una pensión de 6.000 euros mensuales para, y leemos textualmente la solicitud, permitir la subsistencia de los dos miembros del matrimonio. El juez consideró que 2.500 euros mensuales eran suficientes para esa subsistencia y no se ablandó, pese a leer que Gonzalo Pascual, y volvemos a leer textualmente, ha debido procurarse alimentos por medio de escasos préstamos que les han efectuado las personas más allegadas. Y pide 6.000 euros mensuales de pensión. Sí, justificados con él daba una lista de gastos de lo que le costaba pues el alquiler de su vivienda, lo que se gastaba en comida, lo que se gastaba en vestido, lo que se gastaba en transportes. Bueno, ¿y la justicia qué se supone que va a hacer ahora? Si es que se puede hacer algo, porque ya, ¿cómo se puede reparar todo el daño que han hecho? ¿Y cómo se puede empezar a cobrar? Porque estos tíos tienen mucha pasta ahí metida en patrimonio. Es muy complicado porque yo creo que se ha arrancado mal judicialmente, ¿no? A diferencia de casos como en Forum, no se ha actuado de manera colectiva, ¿eh? Lo que hay es un montón de procedimientos abiertos en distintos juzgados, no hay una unidad de acción judicial. La iniciativa de estas 4 empresas de las que te hablábamos antes, que han denunciado el impago de pagarés a la Audiencia Nacional, es hasta ahora lo más parecido a una acción conjunta. Pero ¿qué ocurre? Como casi siempre en España, de momento la Audiencia ni siquiera ha decidido, y la denuncia está presentada en el mes de enero, ni siquiera ha decidido a qué juez le corresponde esa denuncia, si a Santiago Pedraz o a otro juez, ¿no? Y cuando decida, nos tememos todos que sea bastante tarde, ya lo está siendo de hecho. Pues habría que poner, para acabarnos de calentar la sangre, las declaraciones que hacía el señor Díaz Ferrán cuando aún presidía la COE, porque daba auténticas lecciones a todo el mundo. Y recuerdo cuando él se agarraba, ¿os acordáis que se agarraba al sillón y no quería dimitir? Y salían sus colegas empresarios, que por ahí también se les puede criticar, diciendo que no, que era una decisión suya personal, si él quería abandonar. Él sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo tenía la desvergüenza de seguir ahí amarrado? Se le está acusando en esa denuncia concretamente de estafa procesal y de alzamiento de bienes, que son delitos bastante graves dentro de la administración de una empresa. Pues este señor hasta hace 1 año y medio representaba a los empresarios de nuestro país. Oye, ¿sabéis que Joseph está ingresado? Joseph Ajarram. ¿Está ingresado? Está ingresado. Sí, nuestro Iron Man, Joseph Ajarram, está en el hospital de La Gomera. Sabéis que tenía que hacer los 7 Ironmans en 7 días en las islas Seven Island, en 7 islas del archipiélago canario. Bueno, pues lo han ingresado en el hospital de La Gomera por un golpe de calor. Por lo visto, hay tal temperatura en Canarias que tiene síntomas de deshidratación. Está en buen estado, pero tenía problemas respiratorios y bueno, es que además se le ha roto la bicicleta, han tenido rampas en las piernas. Tú que eres un gimnasta, para Manu, que la gente lo sepa, lo que tiene que hacer Joseph Ajarram es durante 7 días seguidos lo siguiente: andar 180 kilómetros en bici, correr 42 kilómetros y nadar creo que son 3,5 kilómetros. Eso cada día, 7 días. Durante los 7 días próximos tendrá que descansar un poco. 26 a nado, 1.260 en bicicleta y 294 corriendo. La verdad es que es una barbaridad. Pero encima, claro, te encuentras con un golpe de calor como este, la calima, la dureza del recorrido y... Si vas a Canarias a hacer un Ironman es lo mínimo que te puede pasar. Claro. Ya, bueno, es que nunca le debía pasar, claro. Suerte. Bueno, suerte, Joseph. Un abrazo. Suerte y déjalo correr, que no pasa nada. Ya demostrarás otra vez de lo que eres capaz. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias. Llegamos al tiempo de noticias y a la vuelta de las mismas, en el tiempo de gabinete, vamos a hablar de Asturias, que aún no lo habíamos hecho, y ya toca, porque esto es una melé que no sabemos por dónde entrar. A la vuelta de noticias, repito, de las 6:05 en Canarias.